Clara Ruiz temblaba mientras firmaba los papeles del divorcio en el despacho del abogado en Madrid. Las lágrimas caían sobre el documento, manchando la tinta, mientras su marido Diego la miraba con esos ojos fríos que una vez la habían amado. 3 años de matrimonio destruidos por ambición, traición y palabras nunca dichas. En su bolso, escondida entre recibos y facturas, había una prueba de embarazo positiva. 2 semanas de retraso, 2 líneas rosas, una vida creciendo dentro de ella mientras su mundo se derrumbaba. Quería decírselo, quería gritar que llevaba a su hijo, que podían empezar de nuevo, pero cuando vio a la secretaria de 25 años entrar en la oficina con esa sonrisa cómplice hacia Diego, algo dentro de ella se rompió definitivamente. Firmó la última página, sacó la prueba del bolso, la rompió en 1000 pedazos delante de sus ojos sorprendidos y se fue sin una palabra. 6 años después, cuando Diego Mendoza, ahora CEO de una multinacional, entró en la sala de juntas para la reunión más importante de su carrera, se encontró cara a cara con la mujer que había dejado ir, y con un niño de 5 años que tenía sus mismos ojos. El despacho del abogado Martínez se encontraba en la calle Serrano, en el corazón de Madrid, rodeado de tiendas de lujo y gente que caminaba rápido con la cabeza agachada sobre sus teléfonos. Era un martes por la tarde de noviembre. El cielo gris y la lluvia golpeando contra las ventanas del despacho en el 3er piso. Clara Ruiz estaba sentada en una de las butacas de cuero burdeos, las manos apretadas en su regazo para evitar que temblaran. Tenía 28 años, pero en ese momento sentía que tenía 100. Llevaba un traje negro que había comprado especialmente para la ocasión. Quería parecer fuerte, digna, aunque por dentro estaba muriendo. Frente a ella, al otro lado de la larga mesa de caoba, estaba sentado Diego Mendoza, 32 años, cabello oscuro perfectamente peinado, traje gris que probablemente costaba lo que el alquiler de un mes de Clara. Era guapo, siempre lo había sido, con esa sonrisa que te hacía sentir el centro del mundo, pero ese día no sonreía. Su rostro era una máscara de impaciencia mal disimulada, los ojos que continuaban revisando el Rolex en su muñeca. El abogado Martínez, un hombre de unos 60 años con gafas gruesas y aire compasivo, ordenó los documentos delante de ellos. Era un divorcio de mutuo acuerdo, sin hijos, sin propiedades complicadas que dividir. Clara no quería nada de Diego, solo la libertad de empezar de nuevo. 3 años antes se habían casado en una finca cerca de Toledo. Ella era una joven arquitecta con sueños enormes. Él, un ambicioso ejecutivo de una empresa de consultoría. Se habían conocido en una fiesta. Se habían enamorado en 2 semanas. Casado en 6 meses. Había sido un torbellino romántico, apasionado, casi irreal. Pero la realidad había llegado pronto. Diego trabajaba 16 horas al día, obsesionado con la carrera, con el ascenso, con el éxito. Clara lo esperaba en casa con cenas que se enfriaban, con palabras no dichas, con un vacío que crecía cada día. Habían dejado de hablar, luego de reír, luego de tocarse. Y luego, 3 meses antes, Clara había encontrado los mensajes. Cientos de mensajes con Lucía, la nueva secretaria de su departamento. 25 años, rubia, ambición en los ojos. Las palabras eran explícitas, crudas, dolorosas. Diego ni siquiera lo negó cuando ella lo confrontó. Solo dijo con esa voz distante que ahora usaba siempre con ella, que su matrimonio había terminado hacía tiempo y que era hora de admitirlo. El abogado Martínez comenzó a leer los términos del divorcio. Clara apenas escuchaba. Las palabras se deslizaban sobre ella como agua. Pensaba en la prueba de embarazo que había hecho esa misma mañana, escondida en el baño de un café cerca de la oficina. 2 líneas rosas. Embarazada. 2 semanas de retraso que había atribuido al estrés, a la depresión, al dolor. Pero no, era una vida creciendo mientras ella firmaba los papeles para destruir su familia. No le había dicho nada a Diego. ¿Cómo podía? Él ya había seguido adelante, ya con otra mujer, ya en una vida nueva donde no había espacio para ella. ¿Y un bebé? Sería solo otro obstáculo, otra complicación. Otro motivo por el que él la miraría con esa mezcla de fastidio y obligación. El abogado le pasó el bolígrafo. Era el momento.
Clara miró la firma de Diego ya puesta en el documento, esa caligrafía segura y decidida que conocía tan bien. Tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Fue en ese momento cuando la puerta del despacho se abrió. Lucía entró con una sonrisa, trayendo café. No para todos, solo para Diego. Se inclinó hacia él susurrando algo, la mano rozando su hombro en un gesto de intimidad que atravesaba a Clara como un cuchillo. Diego sonrió a Lucía, esa sonrisa que una vez había sido solo de Clara. Luego se dirigió al abogado con impaciencia, diciendo que tenía una reunión importante en 1 hora y debían apurarse. Algo dentro de Clara se rompió en ese momento. Toda la tristeza, todo el dolor, toda la esperanza que aún había llevado consigo a ese despacho, todo se desvaneció. Solo quedó rabia. Rabia hacia Diego por haber destruido lo que tenían. Rabia hacia sí misma por haber amado a un hombre que la había hecho invisible. Rabia hacia el bebé dentro de ella por llegar demasiado tarde. Firmó. Un gesto decidido, casi violento. Luego abrió el bolso y sacó la prueba de embarazo. La puso sobre la mesa delante de Diego, bajo los ojos sorprendidos del abogado y de Lucía. Diego la miró confundido, luego comprendió. Sus ojos se abrieron, la boca se abrió para decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Clara tomó la prueba y la rompió. La rompió en pequeños pedazos, dejándolos caer sobre la mesa como confeti blanco y rosa. Luego se levantó, tomó su copia de los documentos y caminó hacia la puerta. La voz de Diego la alcanzó mientras salía, llamando su nombre con un tono que no había oído en meses, urgente, casi desesperado. Pero Clara no se giró. Atravesó la recepción, bajó las escaleras, salió a la lluvia de Madrid. Caminó durante horas bajo la lluvia, sin paraguas, sin destino. Las lágrimas se mezclaban con el agua en su rostro. Había perdido todo en un día: el marido, la familia que podría haber tenido, los sueños de una vida juntos. Pero mientras caminaba, mientras la lluvia la empapaba hasta los huesos, Clara tomó una decisión. Tendría al bebé. Lo criaría sola, lejos de Diego, lejos de Madrid, lejos de todo lo que le recordaba el fracaso de su matrimonio. No sabía aún cómo lo haría, dónde iría, cómo manejaría todo sola, pero sabía una cosa con certeza absoluta: ese bebé sería amado, protegido, feliz. Aunque ella no lo fuera. Clara se mudó a Barcelona 3 semanas después del divorcio. Su madre vivía allí, en un apartamento modesto en el barrio del Raval. Era una mujer fuerte que había criado a Clara sola después de que el padre las dejara cuando la niña tenía 5 años. Comprendió inmediatamente la situación. Acogió a su hija sin preguntas, sin juicios, solo con abrazos y té caliente. Mateo nació en una cálida noche de julio, en la maternidad del Hospital del Mar. Pesaba 3 kilos y 200 gramos. Tenía un mechón de cabello negro y cuando abrió los ojos por primera vez, Clara vio inmediatamente a Diego en esa mirada. Los mismos ojos oscuros, la misma intensidad. Su corazón se apretó, pero luego el bebé apretó su dedo con esa pequeña mano y todo el dolor se desvaneció. Mateo era suyo, solo suyo. Los primeros años fueron difíciles. Clara trabajaba como freelance, tomando pequeños proyectos de arquitectura desde casa, mientras su madre cuidaba a Mateo. El dinero siempre era poco, las noches sin dormir muchas, las dudas constantes, pero también había alegría. La primera palabra de Mateo, los primeros pasos, el primer día de guardería. Clara nunca le dijo a Mateo quién era su padre. Cuando el niño comenzó a hacer preguntas, ella simplemente le dijo que papá se había ido antes de que él naciera, que no era parte de sus vidas. Mateo aceptó esta explicación con la naturalidad de los niños, enfocándose en cambio en la abuela que lo adoraba y en la mamá que era su mundo entero. Pero mientras Mateo crecía, Clara cambiaba. El dolor del divorcio lentamente se transformó en determinación. Decidió que no se quedaría como freelance precaria toda la vida. Comenzó a estudiar por las noches, después de acostar a Mateo, obteniendo certificaciones en gestión de proyectos de construcción, en sostenibilidad ambiental, en diseño urbano. 2 años después del divorcio, fundó su propio estudio, Ruiz Design. Era minúsculo, ella era la única empleada, pero sus proyectos eran innovadores, ecosostenibles, hermosos. Lentamente, el boca a boca comenzó a difundirse. Pequeñas empresas la contactaban, luego empresas más grandes.
A 4 años del divorcio, tenía 5 empleados y proyectos en 3 regiones. Clara no pensaba más en Diego, o al menos eso es lo que se decía a sí misma. Pero a veces de noche, cuando no podía dormir, se encontraba revisando su perfil de LinkedIn. Diego se había convertido en CEO de una gran multinacional de consultoría con sede en Madrid. Su carrera había explotado. En las fotos profesionales parecía más viejo, más serio, pero también más distante. No había ninguna foto con Lucía. Probablemente esa relación había terminado como todas las relaciones basadas en traiciones. Clara se preguntaba a veces si Diego pensaba en ella, si recordaba la prueba rota, si había entendido alguna vez lo que significaba. Pero luego sacudía la cabeza y volvía a concentrarse en sus proyectos, en Mateo, en la vida que había construido sin él. Mateo, a los 5 años, era un niño brillante, curioso, lleno de energía. Adoraba los dinosaurios, los Lego y hacer preguntas imposibles sobre física y el universo. Iba al jardín de infancia y las maestras decían que era especial, que tenía una inteligencia viva. Clara lo miraba jugar y sentía un orgullo feroz. Este niño maravilloso era suyo. Lo había criado sin ayuda. Era la prueba viviente de que podía lograrlo sola. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Ruiz Design había ganado un concurso importante. El proyecto de rehabilitación de un barrio industrial abandonado en Madrid. Era el proyecto más grande que Clara había gestionado nunca. Valía millones de euros. Solo había un problema. El inversor principal era Mendoza & Partners. Cuando Clara vio el nombre, su corazón se detuvo. Y cuando recibió el email diciendo que el CEO participaría personalmente, supo que no había escapatoria. Era él, Diego. Clara pensó en rechazar, pero este era el proyecto de su carrera. Decidió que iría. Habían pasado 6 años. Era una mujer diferente ahora, más fuerte, con una carrera exitosa, y Diego no necesitaba saber sobre Mateo. La reunión era en un rascacielos de cristal en el distrito de 4 Torres. Clara entró en la sala de juntas, intercambió apretones de manos con los demás presentes, intentó parecer profesional mientras su corazón latía fuerte. Entonces, la puerta se abrió y Diego Mendoza entró. 6 años habían cambiado a ambos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, se detuvo en seco. El silencio se volvió palpable. Diego se recompuso con esfuerzo visible, saludando profesionalmente, pero sus ojos seguían volviendo a Clara, llenos de preguntas. La reunión continuó. Clara presentó su proyecto con voz firme, mostrando su visión brillante. Los demás aprobaban, hacían preguntas técnicas, pero sentía constantemente la mirada de Diego sobre ella. Cuando la reunión terminó, Clara recogió rápidamente los documentos, lista para huir, pero Diego la detuvo, pidiendo hablar en privado. Los demás salieron dejándolos solos. Clara se quedó cerca de la puerta, lista para escapar. Diego se acercó lentamente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Como si tuviera miedo de que ella desapareciera. Diego habló primero, la voz ronca. Dijo que no esperaba verla, que había pasado tanto tiempo, que parecía estar bien. Las palabras eran banales, insignificantes, pero el subtexto era claro. Había pensado en ella, se había preguntado dónde estaba, cómo estaba. Clara respondió fríamente que era profesional, que su pasado no tenía nada que ver con el proyecto. Diego asintió, pero luego hizo la pregunta que ella sabía que llegaría. La prueba de embarazo que había roto 6 años antes. Era real. Clara sintió que el mundo se detenía. Había preparado esta respuesta 1000 veces en su cabeza, pero ahora que el momento había llegado, las palabras se le morían en la garganta. Podía mentir, podía decir que era una broma, un gesto dramático, pero mirando esos ojos que conocía tan bien, los mismos ojos de su hijo, no pudo hacerlo. Dijo simplemente que sí. El rostro de Diego se vació de color. Preguntó qué había pasado después. ¿Dónde estaba el bebé ahora? Clara lo miró directamente a los ojos y dijo que no era asunto suyo, que él había hecho su elección 6 años antes, cuando firmó esos documentos, sin mirar atrás. Diego protestó diciendo que ella no le había dado la oportunidad de elegir, que si hubiera sabido, pero Clara lo interrumpió con rabia.
Le recordó a Lucía entrando en ese despacho, sus noches solitarias mientras él traicionaba, su prisa por librarse de ella. No tenía derecho a reclamar ahora. La discusión se intensificó. Diego alzaba la voz diciendo que tenía derecho a saber si tenía un hijo. Clara replicaba que había renunciado a ese derecho cuando destruyó su matrimonio. Eran palabras crudas, dolorosas, años de resentimiento explotando en esa sala de juntas vacía. Entonces, Diego dijo algo que la detuvo. Dijo que ese matrimonio había sido un error, pero no porque no la amara. Había sido un error porque él no había sido lo suficientemente valiente para ser el marido que merecía. Que se había escondido en el trabajo porque tenía miedo de la intimidad, de la vulnerabilidad. Que la traición con Lucía había sido cobardía, no falta de amor. Clara lo miró incrédula. Habían pasado 6 años y ahora decidía ser honesto. Ahora decidía explicar, pedir perdón. Dijo que era demasiado tarde, que había construido una vida sin él, que su hijo no necesitaba un padre que entraba y salía de su vida por culpa. Diego pareció aceptar esto, pero luego hizo una petición. Solo quería conocerlo, ver una foto, saber su nombre. No pedía derechos, no pedía trastornar sus vidas, solo saber que su hijo existía y estaba bien. Clara dudó. Cada fibra de su ser quería decir que no. Quería proteger a Mateo de esta complicación. Pero mirando el dolor genuino en los ojos de Diego, algo en ella cedió. Sacó el teléfono y mostró una foto. Mateo en un parque, una sonrisa enorme, los ojos brillando mientras mostraba una maqueta de dinosaurio que había construido. Diego miró la foto durante largos segundos, los dedos temblando mientras sostenía el teléfono. Luego preguntó su nombre con voz rota. Mateo, respondió Clara. Se llamaba Mateo Ruiz. Tenía 5 años. Adoraba los dinosaurios y las preguntas imposibles. Era inteligente, amable, feliz. No le faltaba nada. Diego devolvió el teléfono. Dijo gracias. Luego preguntó si al menos podían mantener contacto profesional, si podía seguir el proyecto de cerca. Clara aceptó, con la condición de que mantuviera distancia con Mateo, al menos por ahora. Salió de ese edificio sintiéndose vacía. El secreto que había guardado durante 6 años ya no era solo suyo, y no sabía si esto la aterrorizaba o la liberaba. Los meses siguientes fueron extraños. Clara trabajaba en el proyecto, participando en reuniones semanales donde veía a Diego. Eran profesionales, corteses, pero había una tensión subyacente que todos percibían aunque nadie entendía por qué. Diego mantenía la distancia como había prometido, pero Clara notaba pequeñas cosas. Siempre la apartaba después de las reuniones preguntando si Mateo estaba bien, si necesitaba algo. No ofrecía dinero. Sabía que ella lo rechazaría con orgullo, pero hacía preguntas. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? ¿Si iba bien en la escuela? Clara respondía brevemente, siempre a punto de cerrar la conversación, pero una parte de ella, una parte pequeña que no quería admitir, encontraba extraño hablar de Mateo con la única otra persona en el mundo que compartía sus genes. Entonces, 4 meses después de la primera reunión, ocurrió lo inevitable. Clara tenía que ir a Madrid para una presentación importante al ayuntamiento. Su madre tenía gripe y no podía cuidar a Mateo. Todas las niñeras que conocía estaban ocupadas. No tenía opción. Tuvo que llevar a Mateo con ella. Le dijo que sería solo un día, que podría explorar Madrid mientras ella estaba en reunión, que sería una aventura. Mateo estaba emocionado. Rara vez iba a ciudades grandes, y Madrid con sus rascacielos y metro era emocionante. Clara organizó todo meticulosamente. La reunión con el ayuntamiento era por la mañana. Mateo se quedaría con un colaborador de confianza. Luego almorzarían juntos y tomarían el tren de vuelta por la tarde. Simple. Controlado. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La reunión en el ayuntamiento terminó antes de lo previsto. Clara salió con media hora de adelanto y llamó a su colaborador para decir que podía recoger a Mateo antes. Pero el colaborador le dijo que había habido un contratiempo de último minuto. Diego había llamado pidiendo una reunión urgente con ella y había enviado a alguien a recogerla. La sangre de Clara se heló. No le había dicho a Diego que traería a Mateo. Llamó frenéticamente al número del colaborador, pero sonaba sin respuesta. Tomó un taxi corriendo hacia la oficina de Mendoza en Partners
el corazón latiendo fuerte. Llegó al 20º piso corriendo, atravesó la recepción ignorando las protestas de la recepcionista y entró en la sala de juntas. La escena que vio la detuvo en el umbral. Diego estaba sentado en el suelo con su traje de 3.000 euros rodeado de piezas de Lego y a su lado, concentrado en la construcción de lo que parecía un dinosaurio, estaba Mateo. Estaban riendo. Mateo decía algo sobre los velociraptores y Diego asentía fingiendo entender mientras buscaba la pieza correcta. Era una escena tan normal, tan natural, tan dolorosamente familiar que Clara sintió las lágrimas arder en sus ojos. Entonces Mateo la vio y corrió hacia ella, diciendo que había habido un cambio de planes, que el señor Mendoza había sido muy amable al invitarlo a la oficina y hasta tenía Legos en su oficina. ¿Puedes creerlo, mamá? Diego se levantó lentamente, leyendo el pánico en el rostro de Clara. Se apresuró a explicar que no sabía que Mateo estaría allí, que su colaborador había tenido una emergencia familiar y lo había llamado como último recurso, que pensó que era mejor llevar al niño a un lugar seguro que dejarlo solo. Clara quería gritar, quería tomar a Mateo y huir, pero mirando a su hijo feliz, emocionado por el rascacielos y los Legos, no podía hacer una escena. Agradeció a Diego fríamente y tomó a Mateo de la mano. Pero mientras se giraban para irse, Mateo hizo la pregunta que Clara había temido durante 6 años. Miró a Diego y preguntó por qué tenía sus mismos ojos, por qué todos en la oficina decían que se parecían tanto. El silencio fue ensordecedor. Clara se arrodilló al nivel de Mateo, las manos temblando. Dijo que hablarían de eso más tarde, que ahora tenían que irse. Pero Mateo era insistente, como solo un niño de 5 años puede ser. Fue Diego quien habló. Se arrodilló también mirando a Mateo a los ojos. Dijo que a veces las personas se parecen simplemente, que había muchas personas en el mundo con los mismos ojos, pero su voz traicionaba la emoción y Mateo lo sintió. La verdad salió esa noche en el pequeño apartamento de Barcelona. Clara se sentó con Mateo en el sofá, su madre a su lado para apoyo. Intentó explicar en palabras que un niño pudiera entender, que el señor Mendoza que había conocido ese día era su padre, pero que no había sido parte de sus vidas porque las cosas entre adultos a veces son complicadas. Mateo hizo 1000 preguntas. ¿Por qué nunca lo había conocido antes? ¿Por qué papá no vivía con ellos? ¿Lo amaba? Clara respondió lo mejor que pudo, honesta pero gentil, protegiendo a su hijo de la dureza de la traición y el divorcio. Mateo procesó la información con la resiliencia de los niños. No lloró, no se enojó, simplemente preguntó si podía ver de nuevo al señor Mendoza, no a papá, porque le gustaba construir Legos con él. El corazón de Clara se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Comprendió que había intentado proteger a Mateo, manteniéndolo lejos de Diego, pero quizás la única persona que realmente estaba protegiendo era ella misma. Llamó a Diego esa noche. Fue una conversación difícil, llena de silencios cargados y palabras cuidadosamente elegidas, pero al final acordaron un plan. Encuentros supervisados, lentos, cuidadosos. Diego conocería a su hijo gradualmente, ganándose su lugar en su vida. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Diego venía a Barcelona cada fin de semana, trayendo juegos y libros, aprendiendo las pasiones de Mateo. Al principio era torpe, no sabía cómo hablar con un niño de 5 años, pero lentamente, semana tras semana, construyeron un vínculo. Clara observaba desde lejos, el corazón dividido entre la alegría de ver a Mateo feliz y el miedo de ser reemplazada. Pero Diego fue cuidadoso, respetuoso. Nunca intentó tomar su lugar, siempre refiriéndose a ella como la persona más importante en la vida de Mateo. Y lentamente, imperceptiblemente, algo cambió también entre ellos. No amor, eso había muerto 6 años antes, pero respeto, comprensión. Diego había terminado con Lucía años antes, había hecho terapia, había trabajado en sí mismo. Clara veía a un hombre diferente del que se había casado, más humilde, más presente, más consciente. Un año después de ese fatídico encuentro en la sala de juntas, Clara, Diego y Mateo estaban sentados juntos en el parque. Mateo jugaba con otros niños, mientras ellos dos miraban en silencio. Diego rompió el silencio,
agradeciendo a Clara por darle esta segunda oportunidad, por compartir a Mateo con él a pesar de todo. Clara asintió. Luego dijo algo que sorprendió a ambos. Dijo que quizás ella también debía agradecerle, porque si 6 años antes no la hubiera dejado ir, nunca habría descubierto lo fuerte que era, no habría construido su carrera, no habría aprendido que podía lograrlo sola. Diego sonrió tristemente, diciendo que ella siempre había sido fuerte. Él simplemente había sido demasiado ciego para verlo. Miraron a Mateo correr feliz, su cabello negro brillando al sol. Ya no eran una familia en el sentido tradicional, pero eran algo nuevo, algo construido sobre las ruinas de lo que había sido destruido. Y mientras Mateo los llamaba para mostrarles una flor que había encontrado, Clara se dio cuenta de que a veces las mejores familias no son las que nacen del amor romántico, sino las que se construyen pieza por pieza, con paciencia, perdón y la determinación de hacerlo mejor por quienes amas. La prueba de embarazo rota 6 años antes no había llevado a la familia que había imaginado, pero a algo más precioso. Había traído a Mateo, había traído fuerza, había traído crecimiento, y al final era más que suficiente. Dale me gusta si crees que las segundas oportunidades pueden transformar incluso las situaciones más dolorosas. Comenta si alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de proteger a alguien que amas. Comparte esta historia de pérdida, resiliencia y familia reconstruida. Suscríbete para más historias que demuestran que la fuerza se encuentra en los momentos más oscuros. A veces romper una prueba de embarazo es el comienzo, no el final. Es el comienzo de descubrir lo fuerte que eres, lo mucho que puedes construir sola, y cómo una vida puede cambiar cuando encuentras el valor de empezar de nuevo. Y si tienes suerte, también es el comienzo de una familia que nadie había previsto, pero que todos han aprendido a amar.